Dios les bendiga, mi nombre es Xochitl Ortiz Cortés. Es un gusto poder compartir mi testimonio en esta tarde o día cuando la vayas a escuchar. Quiero compartir un poco de cómo empezó el club bíblico de Valientes de Jesús, así le pusimos nosotros aquí en nuestra pequeña comunidad. Hace más de 6 años que yo me casé y pues antes de eso, en mi tiempo de juventud, estuve sirviendo en un ministerio que se llama Cristo por su Mundo. Es una casa hogar. Ahí estuve sirviendo por casi 8 años. Trabajé con niños de diferentes edades, adolescentes. Ahí estuve sirviendo voluntariamente por 1 año y después decidí quedarme el tiempo que Dios dijera. Cuando yo me caso, tenía el deseo de seguir sirviendo a Dios, pero tuve un embarazo un poco complicado al nacimiento de mi primer hijo. Él se llama Eliam, actualmente tiene 5 años, pero a los 3 meses de vida le detectaron una cardiopatía congénita, la cual ha retrasado su desarrollo como todo niño. Son visitas y citas a cada médico especialista y demás. Eso ha impedido un poco estar activa como estaba acostumbrada anteriormente en la iglesia. En nuestra iglesia pude servir un tiempo como maestra de niños igual, pero por las cuestiones de la salud de Eliam, me vi limitada y poco a poco me fui estancando, por así decirlo, pero siempre estuvo ese deseo, esa llama de poder seguir sirviendo a Dios de otra manera. Fue un tiempo de aceptación también, el poder comprender que ahora mi ministerio principal era mi hogar, mi hijo, mi esposo, pero siempre está ese deseo cuando uno está acostumbrado a servir en la iglesia o en cualquier cosa que Dios te ponga a servir. Esos momentos donde Elian recaía, yo sentía como que no estaba haciendo nada para Dios, pero Dios de nuevo traía a memoria sus promesas, su palabra que me confortaba y me sigue confortando, de que mi hijo pues es una bendición, tener un hogar es una bendición, formar una familia es una bendición y está dentro de los planes de Dios. Entonces el no estar activo en la iglesia no significa que no estaba sirviendo a Dios, simplemente que era de otra manera, que no estaba acostumbrada, que apenas me estaba acostumbrando. Cuando oraba a Dios para preguntar qué más podía hacer para que su reino se expandiera, Dios empezó a traer promesas y recuerdos de mi tiempo cuando servía en mi juventud. Y fue como nació, como les mencionaba al principio, el club bíblico, porque durante mi estadía en la casa hogar fui a un tiempo de alcance, que era evangelismo con niños en las comunidades. Entonces ahí recibí capacitaciones de cómo preparar tus clases más para llevar el evangelio a los niños, que son los más importantes del reino. Muchas veces no queremos servir en esta área porque implica jugar, implica preparar una lección, buscar de qué manera hacer atractiva nuestra clase para que los niños pongan atención y atesoren la palabra. Entonces esto es tiempo que muchas veces en las iglesias, yo lo vi así, que no quieren invertir. Aún los líderes como pastores a veces se desenfocan del ministerio de niños y esos son las siguientes generaciones que van a ir pasando. Un día nosotros pues ya no vamos a estar y estas generaciones tienen que ser instruidas en la palabra. Entonces fue así como Dios inquietó mi corazón y empecé a ver la necesidad de mi comunidad, de mis vecinitos. Si se dan cuenta, la mayoría son vecinos que vienen y unos que otros retiraditos de la misma comunidad. Y así empezamos a trabajar con el material de mi Biblia. Mi hermana Emelia, quien apoya en el ministerio también de Alegría, me comentó acerca de este material que estaban usando y lo empecé a hojear. Ella me empezó a platicar y dije, pues está muy bien, me gustaría trabajar con este material. Entonces fue así como hablamos también con la hermana Sofía y pues Dios ha sido bueno y ha extendido este material para que nosotros lo usemos. De igual manera también
hablé con mi pastor para que pues él también nos diera la bendición de empezar, ¿no? No piense que estamos haciendo un trabajo fuera de, sino que es lo mismo, porque en nuestra iglesia donde yo me congrego con mi esposo y con mi hijo, ahí trabajan mucho el evangelismo y a veces, como les mencionaba, yo por la crianza de Eliam no iba. Entonces esta fue una manera que Dios me puso para evangelizar en mi comunidad y mi pastor estuvo de acuerdo y también a veces nos ha visitado para ver cómo estamos con los niños y le da gusto pues también saber que le estamos echando ganas en esa área. Pues mi esposo también ha estado de acuerdo en apoyarme y eso para mí es una bendición. Cuando eres joven, tú vas a donde tú quieres, haces como tú quieres, planeas como tú quieres y tienes el tiempo, pero a veces no lo invertimos en las cosas de Dios. Y cuando ya te casas es diferente el tiempo que tienes que administrar, pero nunca olvidarte que es Dios, tu familia y el ministerio. Fue por esta razón que pues empezamos el club bíblico y usando mi Biblia ya tenemos 7 meses, vamos para 8, usando este material. A mí se me hace muy fácil porque con los niños tú puedes trabajar de muchas maneras, pero el poder tener a la mano un pequeño librito que te vaya haciendo preguntas de lo que tú ya contaste o narraste la historia, eso les hace a ellos pensar un poquito más y guardar más la palabra en su corazón. Doy gracias a Dios porque pues ha sido de bendición, ¿no? El estar pudiendo trabajar de esta manera con los niños y saber que estás contribuyendo un poquito más a que su reino se expanda. Muchas veces uno piensa que está estancado porque no puede por el matrimonio o porque también eres joven y te enfocas en tu carrera, puede ser, pero hay maneras de cómo servir a Dios. Yo antes cuando era joven pensaba ir a otras naciones a compartir el evangelio, pero Dios siempre ponía donde estoy, ahí eres luz. Ahí puedes hacer un discípulo, porque todos somos llamados a ser discípulos. Entonces mi hogar y aquí mi hijo es mi primer discípulo y ahora los niños. Y esta idea del club nació con el fin también de que Eliam crezca en conjunto con otros niños amando a Jesús. Porque en mis planes, pero no sé los de Dios, creo que sí, pero yo aún no pienso tener otro hijo por la salud de Eliam, porque Eliam necesita mucha atención y quizás exagere a veces y muchos preguntan que cuándo otro hijo, pero yo siempre he sabido que Dios nunca nos va a dar una carga que no podamos llevar. Él conoce nuestros límites, conoce nuestras fuerzas y Él sabe hasta dónde y cómo podemos traer hijos en este mundo. En esta actualidad es muy difícil la crianza, instruirlos y que permanezcan, como la palabra dice, instruirlos en el camino hasta que ellos lleguen a ser viejos, nunca se puedan apartar. En estos tiempos es difícil. Entonces por esa razón yo he esperado en Dios que es mejor enfocarme ahorita en un hijo y hacer otros discípulos como mis vecinos. Eso es bueno. Entonces pues gracias a Dios por permitirme servir de esta manera y pues la gloria es para Dios. Que Dios los bendiga.